durante esta semana le preguntaba al Señor, siempre digo esto, acerca de qué se puede hablar, qué podemos predicar a la iglesia y qué es relevante para este tiempo y para este momento. Porque las palabras que normalmente se dan dentro de la iglesia no son dadas a conceptos que nosotros queremos o a modas, sino a lo que el Señor quiere y a lo que el Señor habla. El Señor ponía en mi corazón una palabra que es algo que Dios ha puesto en mi corazón y en el corazón de mi mamá, de la familia, hace más o menos como unos 3, 4 meses, ha movido el corazón de nosotros hacia muchas cosas de la iglesia, de lo que nosotros somos y de la estructura de la iglesia vida. Y lo que yo quiero compartir, si usted de los que toma nota, de los que anota, el título de esta prédica se llama Cristianos y no solamente de domingos. Y yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco más lo que es la palabra, de estudiar distintos aspectos de la iglesia, su historia, su concepción a través de los años. Y me he puesto a pensar, de verdad la iglesia ha sufrido una transformación, un cambio bárbaro en los últimos 10 años. Creo que la iglesia no había sufrido tantos cambios abruptos en la historia. Si nosotros podemos ver quién es cristiano y levánteme la mano así el valiente, que pueda decir que es cristiano hace más de 20 años. Ah, mire, por acá un valiente, ¿verdad? ¿Quién es cristiano hace más de 30 años? Beatriz, yo sé que tú le levantar la mano, Beatriz Crista. ¿Quién es cristiano hace más de 40 años? Uy, por allá mi hermanita, felicitaciones por permanecer firme. Pero cada una de las personas que han pasado las etapas de la iglesia, los que somos cristianos hace menos de 10 años, yo puedo decir, soy hijo de pastor, nací en una iglesia y literalmente nací dentro de la iglesia, porque los primeros como 6, 8 años de mi vida lo vivimos en el segundo piso de la iglesia. Tenía que aguantarme al hermanito que llegaba, aquel personaje, llegaba a la 1 de la mañana a tocar el timbre y decía, pastor, abra que es la oración de las 5, le cogió el tarde y mi papá, hermano, es la 1 de la mañana, no moleste. Todas esas etapas las pude vivir dentro de la iglesia, crecí dentro de un hogar cristiano, sentí lo que es ser hijo de pastor, viví encuentros de pareja, encuentros de niños, encuentros, reencuentros, campamentos, liberaciones. He experimentado mucho acerca del cambio de la iglesia que ha tenido en estos últimos 20 años. Yo decía, de verdad hemos cambiado y hemos transformado. Digamos, en los últimos 4 años la iglesia sufrió una transformación súper diferente. Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia pensábamos muchas cosas acerca de la iglesia con mi mamá y eso especulamos. A los dos nos gusta sentarnos y especular del futuro. Decíamos, en un futuro necesitaremos iglesia presencial, en un futuro será solo la iglesia virtual. Y preguntamos al Señor y el Señor en el momento responde todo a su tiempo, no nos comentó. Pero sí nos ponía en el corazón de que es un tiempo de cambio de la iglesia y transformación, que Dios ha querido transformar y cambiar la estructura de cómo la iglesia está a día de hoy. Y yo anotaba por acá que la iglesia en los últimos años ha sufrido distintos cambios debido a la adaptación a los tiempos modernos. Es decir, este es el ejemplo perfecto a la adaptación de la iglesia en los tiempos modernos. Ya la iglesia local no se conlleva o no se concibe simplemente como para ustedes que están en este lugar, sino es una iglesia global. Porque podemos decir que quién sabe qué persona nos está mirando en la transmisión desde qué parte del mundo. Hay discípulos, personas que estuvieron en esta iglesia, ¿no? El privilegio de que, aunque estén muy en otras partes del mundo, siguen estando conectados a la que nosotros estamos. La concepción de la iglesia y su localidad ha cambiado, la manera como hacemos las cosas. Y yo me preguntaba, Dios, ¿qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal? Y el Señor ponía algo en mi corazón acerca de que hemos perdido la atención y el rumbo en los detalles importantes por centrarnos en la adaptación. Creo, y usted me va a decir a mí, ¿qué me importa eso de la adaptación si yo no soy de cámara, yo no sirvo? Este es un mensaje para cada uno de nosotros y ahorita más adelante va a haber. Todos como iglesia, cuando hablamos de iglesia, no hablamos simplemente de Beatriz, Pedro, Pablo, Ricardo, Amelia, los líderes. Cuando hablamos iglesia, hablamos de aquella comunidad viva a la que pertenecemos todos. Cuando yo hablo de iglesia, no simplemente me estoy refiriendo al pastor, al liderazgo, sino me estoy refiriendo a cada persona que pertenece a esa comunidad viva, a usted, a mí, al que está en la última silla, al que está en la primera. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué cambios hemos hecho y qué cosas no hemos tomado y no hemos seguido bajo el camino? Y el Señor me ponía, no le voy a decir lo malo ha sido una vez, le voy a dar una referencia a aquello de lo bueno que ustedes deben volver a hacer y deben corregir. Y el Señor me llevaba a algo que durante toda mi vida lo tomé de otra manera, pero estudiando la palabra lo aprendí a conocer, que es la iglesia primitiva. Siempre
durante toda mi infancia y juventud, como estaba en la iglesia, escuchaba acerca de la iglesia primitiva. Pues yo soy una persona que grafica, imagina las cosas en su mente y yo me imagino la iglesia primitiva, todos, iglesia, iglesia, piedras, palos. Y pues realmente eso no es a lo que se refiere iglesia primitiva. ¿Sí? Uno le hablan a veces, pasa que los pastores o las personas que predican hablan con un lenguaje que las personas que no teníamos cierto conocimiento de la Biblia, a mí me hablaban de Pentecostés y iglesia primitiva y yo me imaginaba eso, gente con palitos, vestido de piedra y iglesia. No era realmente eso a lo que se refería la iglesia primitiva. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 11. Vamos a leer bastante acerca de la Biblia. Y vamos a leer acerca del origen de la iglesia y de la palabra cristiano. Mi papá hace como un mes predicaba y hablaba acerca del cristiano y quienes en la sociedad se consideran cristianos. Sí, y él creo que lo dijo, tomo las palabras de mi papá, si está equivocado, la estadística fue él. Dijo que más o menos el 90% de la población colombiana era considerada cristiana. Cristiana quiere decir seguidor de Cristo, cristiano católico, cristiano pentecostés, evangélico, mormón, todos aquellos seguidores de Cristo. Entonces vamos a ver ahora cuál es el verdadero origen de la palabra cristiano y de la iglesia como cristianos. En Hechos capítulo 11, por favor, ¿me ayudan? Dice, a ver, leamos todos juntos. Vamos. Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19, mi querido. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ayúdenme ustedes a leer, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando de nadie a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pongamos pausa ahí y entendamos una cosa. Acerca de la iglesia primitiva fue como después de la venida de Cristo, de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo comenzó la iglesia? El nuevo pacto, la sangre de Cristo. Los apóstoles, aquellas personas que tuvieron el privilegio de conocer a Jesús de cerca, tenían la concepción de que el evangelio y la salvación era solamente para los judíos. Los primeros que predicaban decían, no, esto es solamente para nosotros, los judíos, esto no es para los gentiles, como nos llamaban a nosotros, aquellos que no pertenecíamos al pueblo de Israel geográficamente. ¿Qué habla aquí acerca de este versículo y cómo puede comenzar así la pequeña parte de lo que es iglesia? Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué podemos decir? Ellos tenían el mensaje, tenían el fuego en su corazón, pero ¿a quiénes se los compartían? A los judíos solamente. Entonces continuemos en el siguiente versículo, que es el 21. ¿Sí? 21, sí. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales entrando en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Este fue el primer cambio y transformación que sufrió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dejó simplemente de ser el evangelio para aquellos judíos, de predicar solamente a aquellos que eran circuncidados, aquellos rabinos, aquellos que guardaban la ley de Moisés, que tenían la Torá. Y ese evangelio se comenzó a expandir a toda persona, a toda criatura, le dijo Jesús a Pedro. Sigamos con el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Acá hay algo muy importante, se sale un poco del tema, pero a mí me gusta siempre dar los detalles. Dice el dicho, el diablo está en los detalles, pero no, el diablo no. En este caso, el Señor está en los detalles y habla de los detalles. Pero es acerca de la palabra exhortó. Creo que la iglesia ha tomado la palabra exhortar, y cuando escuchamos el exhortar es vaciar, es regañar, ¿sí o no? Cuando normalmente dice, lo voy a exhortar, uno se imagina una vacía, una regañada, disciplina, hijo de madre, y usted ya no vuelve a subirse a un púlpito, usted lárguese a la iglesia exhortado. Y exhortado no es eso. ¿Qué podemos ver aquí en el contexto bíblico que era exhortar? Era simplemente aconsejar y dar la palabra del Señor. No era regañar, porque yo creo que ellos estaban motivados. Bernabé vio que ellos venían motivados con un corazón alegre. Imagínese usted motivado, súper alegre por la presencia del Señor, y venga alguien a decirle, usted está haciendo mal, fuera de la iglesia, fuera. No, todo lo contrario, la exhortación es palabra que llena y que ayuda al cristiano. Cierro paréntesis y vuelvo al tema. En el versículo 23,
Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Detalle importante, no hablan de Pablo, hablan de Saulo antes de la transformación y la llenura del Espíritu Santo que vino al apóstol. Hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Veamos aquí algo acerca importante de lo que es ser cristiano. Yo sacaba síntesis, este versículo es corto, pero ahí es donde uno busca revelación de Dios para que el Señor le hable de por qué son llamados cristianos. Y la palabra fundamental para mí de este versículo, ¿dónde está? No es cristiano. La palabra fundamental de este versículo es discípulos. ¿Quiénes fueron llamados los cristianos? Dice la palabra de Dios. Aquellos que eran discípulos. Y discípulos no solamente se refería a los 12 apóstoles del Señor. Discípulos se refería a los griegos, a toda persona que había conocido el evangelio y había sido transformado por medio de la palabra. Y yo me hacía esa pregunta y le cuestionaba, Señor, ¿cuántos discípulos hay en la iglesia? Porque a veces somos una comunidad que la palabra de Dios dice que nosotros somos una comunidad viva, que somos el cuerpo de Cristo. Pero creo que nosotros somos una comunidad y hemos caído en el error de que está totalmente desconectada los unos de los otros. Porque ¿quién puede levantar su mano y decir yo soy discípulo de alguien? Creo que pocos. Pocos nos hemos puesto a la tarea de quiero ser discipulado y quiero discipular. Porque todos necesitamos de eso, todos necesitamos del discipulado. Decía Pablo que nosotros debemos ser hasta llegar a la plenitud y la estatura de Cristo. ¿Quiénes no necesitan el discipulado? Los que estén a la plenitud y altura de Cristo. ¿Quién levanta la mano y dice yo estoy a la plenitud y altura de Cristo? El que levantaba la mano de tirarme. ¿Para qué no? No, mentira, no. Pero hablando acerca de eso, de la plenitud y la altura de Cristo, lo que nos reconoce y lo que nos da y lo que nos habla el Señor es acerca de nuestro carácter, manera de ser y lo que es ser el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es simplemente la persona que viene y se congrega a la iglesia. El verdadero cristiano es aquella persona que es un discípulo, que imita, aquella persona que está dispuesta a ser corregida y exhortada. Y créame que ser discípulo es feo y es cansado. Porque digamos, a mí me discipulan mis papás y que lo discipula uno de los papás es feo y medio y más mi mamá. Porque mi mamá me regaña y eso no es manipulación divina, llamémoslo, lo hace por mi bien, es porque yo me lo merezco. Cuando me pongo bravo me dice, ajá, ese no es el carácter del Señor. Yo también se la aplico, cuando me pone bravo le digo, ese no es el carácter del Señor, Beatriz, terrible. Pero eso lo que nos ayuda es una constante formación de nuestro carácter y nuestra manera de ser. Créame que cuando estoy enojado, bravo, así que me saltan y mi mamá dice, eso no es el carácter de Cristo. Me cuesta y me es difícil. Yo como que no le puedo decir nada porque sí me ganó, tiene razón y me tengo que callar. Yo, mamá, ya. Pero eso significa la formación del carácter. De cada día nosotros, a pesar de los errores que cometemos y las equivocaciones, estar en constante transformación de su carácter y de su manera de ser. A eso se refiere ser discípulo. Discípulo no se refiere a uno estar a los pies del pastor todos los días o de una persona que hago, qué versículo leo. Es simplemente disponer nuestro corazón a aquella exhortación divina a mejorar nuestro carácter y nuestra manera de ser. Y yo me preguntaba qué ha transformado y qué ha pasado en la iglesia en estos 2000 años, de la iglesia primitiva que fue a la iglesia de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia primitiva vivían tantas cosas, tantos milagros? Y a día de hoy la iglesia local, la iglesia vida no lo vive. Yo le preguntaba por qué. Y el Señor me ponía varias características que las vamos a aprender aquí. La iglesia no es un lugar de reunión, la iglesia es una comunidad viva que transforma. Es una frase que todos hemos escuchado y es como un poco frase de cajón ya, y todos los pastores dicen, somos una comunidad viva. Pero es que aunque suene cliché y lo que sea, es la palabra de Dios y lo que pone en nosotros. No simplemente somos un grupo de personas que nos reunimos. Somos una comunidad viva en busca del propósito de Dios. Entonces,
el Señor ponía en mi corazón aquellas características de la iglesia primitiva que hemos perdido a día de hoy. Nos vamos a hacer hoy un estudio pequeño del libro de Hechos. Si usted quiere aprender acerca de la iglesia primitiva, de cómo comenzó el mover del Espíritu Santo, le hace Hechos. Muy bacano ese libro. Entonces, la primera característica, y si quiere anotarlo, era la iglesia primitiva perseveraba en oración. La iglesia primitiva, ¿qué hacía? Y para leer esto, porque si no tiene sustento bíblico, no existe, está en Hechos capítulo 1, versículo 12, mi querido Mauricio. Hechos 1, 12. Listo, y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama, ayúdeme, no lo han puesto, uy, mi pequeño, 1:12, 1:12. Hechos, el versículo, el libro que comienza con H, con E, después C, ya está. Entonces, el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban, ¿quiénes? ¿Me ayudan? Pedro, Jacobo, vamos todos. Y Judas, el hermano de Jacob. Dice, todos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Qué hacía aquella iglesia primitiva y aquella iglesia que buscaba y perseveraba en oración la presencia de Dios? ¿Qué hacía? La iglesia estaba en constante oración. Podemos ver unos versículos más adelante que es la elección del 12º apóstol, del 12º discípulo, que ellos dijeron, Señor, ¿cómo elegimos? ¿Cómo lo hacemos? Y la mejor manera que se les ocurrió revela lo que yo decía aquí un poco, si era yo me bajando un poco el micrófono que está haciendo como feedback, revelaba un poco lo que decía y es acerca de una iglesia y un grupo de discípulos que perseveraba en oración. A Matías, ¿cómo lo eligieron? Lo eligieron mediante oración, buscando la presencia de Dios y diciendo, Señor, ¿a quién elegimos? Señor, ¿qué decisión hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué hacemos? Creo que la iglesia a día de hoy ha perdido aquello súper importante y pilar fundamental que es el perseverar en oración. Hemos hecho las cosas, nos hemos acostumbrado mucho a las capacidades que tenemos y a la capacidad de resolver que tenemos. Como iglesia ante un milagro, podemos ver hoy hay testimonio de un gran milagro. Y perseveramos en oración, ¿cierto? Todos oraron a las 5 de la mañana con fe, con clamor, pero creo que el Espíritu Santo quiere hacer muchísimo más que lo que está haciendo hoy. La iglesia quiere que nos unamos a perseverar en oración para ver milagros mucho más grandes. Necesitamos volver a aquella antigua senda que el Señor nos llama de la iglesia primitiva. La iglesia, me iba por otro lado, la iglesia primitiva estaba preparada para la venida del Espíritu Santo. Todo esto que yo conté acerca de la elección de Matías como apóstol fue antes de la venida del Espíritu Santo. Y créame que a ellos la venida del Espíritu Santo no los tomó por sorpresa. No fue como que estaban dormidos o estaba cada uno haciendo su labor y vino el Espíritu Santo. Ellos estaban unánimes juntos y cuando vino la presencia de Dios hablaron lenguas. Hubo un mover, el llamado Pentecostés del Espíritu Santo, que creo que no ha habido en la historia un mejor mover del Espíritu Santo que el que hubo en ese lugar, porque ellos perseveraban en oración. Digo, si el Espíritu Santo quiere hacer un mover un mover suyo en este lugar, ¿estamos nosotros preparados para ese mover? ¿Hemos buscado lo suficiente la presencia o va a venir la presencia de Dios y nosotros ni cuenta nos damos? Porque a veces la presencia de Dios pasa eso. Él se quiere manifestar y nosotros pasa por el lado y pasó y ni cuenta nos dimos y ni idea qué pasó. Creo que la iglesia debe estar preparada para el mover del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y por eso el pilar fundamental, vuélvalo a recordar, que es perseverar en oración. El segundo pilar fundamental, y va muy ligado de la mano con lo que acá hablamos, y es una iglesia de poder. Una iglesia que persevera en oración y tiene al Espíritu Santo es una iglesia de poder. Una iglesia que no simplemente vive bajo las obras que puede hacer o que puedan alcanzar sus miembros o sus personas, sino es una iglesia que se mueve en lo sobrenatural.
¿Cuántos conocemos los milagros que los apóstoles hicieron? Hemos leído en Mateo, en Hechos, en todo el Nuevo Testamento leímos miles de milagros que hizo el Espíritu Santo. Y Jesús antes de irse dijo, mejores y mayores cosas harán en mi nombre. Digo, ¿estamos haciendo nosotros mejores y mayores cosas en el nombre del Señor? Y yo digo, no, porque yo no he curado al primer ciego, o sea, yo no lo he hecho. No he sanado al primer paralítico. Y yo digo, yo no tengo el poder, pero el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo Él. Hoy es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre lo será. Él se quiere mover, pero nosotros no estamos despiertos, no estamos atentos a ese mover del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1 resume lo que es la iglesia de poder. 2:1, Hechos 2:1, no vamos a mover de Hechos ahí, mi querido. ¿Listo? Listo, ahora sí. Cuando llegó el día que estamos hablando de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Una iglesia de poder es una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. A veces nosotros estamos acostumbrados al mover natural del Espíritu Santo. Levanto mis manos, alguien por ahí llora, alguien por ahí pega un grito, pero no hay moveres del Espíritu Santo. Y yo no me refiero a manifestaciones de que nos tengamos que batir. Moveres del Espíritu Santo significa los dones espirituales manifestándose, dones de profecía, de sanidad, palabra de ciencia. La iglesia a día de hoy se ha secado en aquellos dones espirituales. Por la perseverancia en oración hemos perdido el poder del Espíritu Santo. En el versículo 14 de ese mismo capítulo, mi querido Mauricio, en el capítulo 2, versículo 14, más adelante, vamos a ver el poder, lo que conlleva el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Listo. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Ellos creían que estaban ebrios porque hablaban en distintas lenguas que no conocían o que conocían. Decían, venga, este man, ¿qué hace hablando griego? Si este man es judío. Este man, ¿qué hace hablando hebreo? ¿O qué hace hablando otras lenguas? Si ese man es judío, los judíos solo hablan hebreo, por la manifestación del Espíritu Santo. Dice, como vosotros suponéis, puesto que ya es la hora tercera del día, o sea, era tempranito, como iban a estar borrachos. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es un discurso y en la Biblia lo titula como el primer discurso de Pedro. Una iglesia de poder es una iglesia que no se mueve en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y a mí me parece exageradamente sorprendente cómo el primer discurso de Pedro tuvo ese alcance. Yo me acuerdo en mi primer discurso y no. Si al principio estuve acelerado, imagínense, era como por 3, o sea, era duró, era una prédica con un contexto como de 20 minutos y la di como en 2. O sea, eso fue un rapeo ahí súper rápido y todo, y las piernas así y caminando para todos lados. Yo digo, pero escucha el discurso de Pedro. El discurso de Pedro fue la primera y yo creo que Pedro no lo dijo en 2 minutos y rápido. Pero lo dijo con la paz del Espíritu Santo que había en su corazón. Vámonos a ir al versículo 37, Mauricio, ese mismo capítulo, versículo 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una iglesia de poder tiene el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para nosotros estamos dentro de la promesa. Dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ojo aquí, importante, aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiendo el pan y en las oraciones. A mí me parece súper fundamental y bárbaro esto de cómo en el primer discurso una persona llegan a transformarse y a cambiarse 3,000 personas. Y es que yo lo pienso y yo le digo,
Pedro, ¿cómo le habló a 3,000 personas? Porque, o sea, párese usted en un lugar y háblele a 3,000 personas. En ese tiempo no había sonido. O sea, ¿cómo hacía Pedro? O sea, es que yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿cómo hacía 3,000 personas? ¿Era que Pedro gritaba y había otro que repetía y había, yo no sé? Y la verdad un día le voy a preguntar, venga Señor, cuando me encuentre con él en el cielo, dice, Señor, Pedro, ¿cómo le predicó a 3,000 personas si no había sonido? ¿De qué manera lo hizo? Y son milagros, es el Espíritu Santo que hace las cosas, quién sabe. Claramente podemos decir que eso es algo sobrenatural. O sea, por mucho que usted grite, usted no va a 3,000 personas que estén paradas en un lugar, no lo van a escuchar todos. Ese es el mover poderoso del Espíritu Santo de cosas sobrenaturales hasta en lo natural y en lo más mínimo. Que yo creo que Pedro hablaría con un tono de voz hasta más bajito que el mío y lo escucharían. Y lo escuchó todo. Y hubo el mover del Espíritu Santo y 3,000 fueron transformados. ¿Por qué? Gracias a ese poder que tenía la iglesia de primitiva. El tercer pilar fundamental es una iglesia generosa. Repítalo, ¿una qué? Me van a acompañar a Hechos capítulo 4, versículo 32, mi querido. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y las ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué les estoy predicando yo hoy? Traigan todos sus terrenos, sus carros. No, yo no voy a predicar eso. A día de hoy el Señor no nos está pidiendo eso, pero el Señor nos está pidiendo que seamos una iglesia generosa. Un principio fundamental es el dar. Y créame que hay una sociedad afuera que necesita conocer ese amor cristiano y ese amor de Cristo. El amor de Cristo hacia la sociedad no es simplemente cuando yo le comparto el evangelio, cuando yo le digo al habitante de calle, arrepiéntete de tu pecado, puedes ser salvo. El amor de Cristo es yo dar en medio de mi necesidad. El amor de Cristo es dar cuando a veces no tengo, pero aquellos que lo necesitan. Y la iglesia de hoy necesita otra vez revivir ese don. Son de generosidad, de dar a aquel mi hermano de la iglesia que yo veo mal y yo tengo a veces en el bolsillo, porque yo no colaboro, porque no le doy a mi hermano. Aquello hemos perdido con el tiempo y nos ha faltado. Creo que mi mamá decía algo que es muy cierto y la iglesia hoy es muy cómoda. Estamos todos demasiado cómodos en el lugar donde estamos. Nos enfocamos en las metas materiales de, bueno, este año voy a tener casa, este año voy a tener carro, este año voy a mejorar la moto, este año, cada uno tiene sus metas individuales, pero hemos perdido la visión acerca de lo que Cristo nos ha llamado. Cristo no nos llamó simplemente a estar cómodos, el Señor claramente quiere que usted esté bien, que usted cumpla sus sueños, pero el Señor nos llamó a repartir su amor y a dar de la presencia del Espíritu Santo. De pronto hay una persona que necesita y el Señor le está hablando a su corazón diciéndole la generosidad que se ponga en su corazón. La generosidad, necesitamos dar un poco para recibir esa bendición de Dios. Y por último, la parte más fundamental que yo tenía acerca de la iglesia primitiva es, la iglesia primitiva era una iglesia de discípulos. Lo leímos en el verso 11 y es fundamental. La iglesia primitiva era una iglesia ¿de qué? Parte fundamental. Y ahí nos vamos a ir a, aquí sí se me perdió la cita, no la anoté, pero ya le busco. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 16. No, 4 no. Voy a leer el texto, es que no anoté la cita bien. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no está en Hechos, sí, yo sí buscando el hecho en la cabeza, no, esto está en Mateo. Pero es acerca de la comisión y el llamado que nosotros tenemos y lo que hemos perdido como iglesia. Somos una iglesia que no hace discípulos y una iglesia no tan siquiera que sale afuera a ser discípulos, sino una iglesia que en su concepción por dentro no tiene discípulos.
que nosotros mismos no estamos siendo discipulados o transformados por alguien, que alguien nos dé un consejo, nos dé una exhortación, nos dé una corrección para nuestra vida, o alguien que nos diga por aquí camine, por aquí no camine. Estamos llenos simplemente de nuestra voluntad. En la iglesia cada uno interpreta la palabra y yo decido qué hacer. No estamos dispuestos a ser discipulados, porque el ser discipulado es ese regaño fastidioso de mi mamá. Ese no es el carácter de Cristo, ese es el discipulado. Y aunque sea cansón, aunque sea feo, uno, tengo que darle gracias al Señor. Y gracias, mami, también te doy gracias. Aunque no lo sí, le doy gracias al Señor porque ese regaño y esa cantaleta a veces transforma y cambia el carácter. Pero cada uno de nosotros necesita ser discipulado y transformado, necesita aquellas personas que ayuden a formar ese camino. Claramente personas que tengan el Espíritu Santo y a Dios en su corazón, no van a discipular personas que no tengan, pero necesitamos cada día estar en constante formación y transformación. Porque nadie puede decir yo tengo el carácter de Cristo, la altura y la plenitud de Cristo, ninguno de nosotros. Y lo digo así, yo creo que me voy a ir con el Señor y todavía no lo voy a tener el carácter de Cristo, por mucho que quiera a ese nivel. Pero quiero hasta el último de mis días estar en constante formación, ser mejor persona, mejor discípulo, mejor hijo que el que soy ahora. La transformación del carácter de Cristo y lo que nosotros somos no es simplemente aquí dentro de la iglesia. Dios quiere transformar nuestro carácter y nuestra manera de ser para aquellos que son esposos con su pareja, aquellos que son padres con sus hijos y con sus generaciones, con sus nietos. Jesús quiere transformar el carácter de su iglesia para bien. Dios no quiere que usted sea la misma persona hoy, el otro año y el siguiente año y pasen 20, 30 años y usted sea la misma persona sentada en una iglesia, sino Él quiere una transformación de su carácter y de su vida. Así que disponga su corazón y dígale, Señor, yo quiero ser discipulado y quiero discipular. Señor, yo quiero cambiar mis errores y tener a alguien que me ayude. Porque una vez no es consciente y créame que chévere eso cuando mi mamá lo regañó, que yo a veces no soy consciente, no me doy cuenta de que eso está mal y yo después, pues sí está mal y sí tiene razón la señora. Y eso nos ayuda a transformar nuestro carácter y nuestra manera de ser, tener a alguien que nos pueda corregir y nos pueda ayudar. Ese es el último pilar fundamental de la iglesia primitiva y lo que debemos avivar hoy, una iglesia de discípulos. Usted no simplemente se va a conformar con venir todos los domingos y sentarse en una silla, porque créame que lo que hay son iglesias que están llenas todos los domingos y que no tienen discípulos. Usted va por cuadra y eso es lo que hay por cuadra, cada una de las cuadras, y eso hay iglesias por toda la... Pero comencemos la transformación al menos de nuestra iglesia local, de la iglesia vida, que sea una iglesia de discípulos y no simplemente de gente que asiste un domingo, que sea una iglesia de poder, que sea una iglesia de oración, una iglesia que persevere en la generosidad y en el Espíritu Santo. Yo puse aquí a lo último para finalizar, que el mayor enemigo del cristiano es la costumbre y la comodidad. Creo que el mayor enemigo, y en mi caso lo ha sido, es la costumbre, el venir y tocar la batería y pues estar en la iglesia y chévere de vez en cuando predicar. Y la comodidad de como que ya estoy en la iglesia y pues estoy bien en mi lugar, estoy bien en mi labor. El Señor quiere que cada uno de nosotros esté cumpliendo una labor muchísimo mayor a la que estamos. El Espíritu Santo de Dios nos dio dones espirituales, no simplemente los dones de cantar, los dones de hablar. Él ha dado dones espirituales y ministerios espirituales para cada uno de nosotros. Yo siempre lo predico y lo digo porque lo creo. En la iglesia no hay un solo pastor, en la iglesia hay muchos pastores, en la iglesia hay profetas, hay evangelistas. Cristo hizo 5 ministerios. Pregúntale al Señor cuál de esos ministerios tiene usted. El Señor dio dones espirituales de sanidad, de milagro, y esta iglesia necesita sanidad y milagros. Todos necesitamos sanidad en muchas cosas, ¿no? Todos necesitamos sanidad, necesitamos ver milagros. Y aquí hay personas con esos dones, pero que no los hemos experimentado. Que la iglesia vida se vuelva una iglesia de poder. Para aquel que tenga el don de sanidad podamos decirle, hermano, tengo un poquito de mareo, ore por mí, se me vaya. Hermano, tengo un orzuelo, hasta un orzuelo, y ore por mí, se me quite. El Señor puede obrar en lo grande y en lo pequeño. Dios es un Dios de milagros que uno no piensa, de cosas grandes y cosas pequeñas, pero que experimentemos un nuevo nivel como iglesia. Por lo último, un versículo de Lucas 18:8 que me habla al corazón y que de verdad habla acerca de su iglesia y la transformación que está sufriendo en este tiempo. Y dice en Lucas 18, capítulo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Esa es mi pregunta. Yo lo digo de corazón, de que Cristo viene pronto y mi corazón lo siente, Cristo viene pronto. A mi mamá la molestamos mucho con ese chiste de Cristo viene pronto, que ella todo el tiempo, acuérdate que Cristo viene pronto. Pero yo sí creo eso. Cristo viene pronto, el Señor está por venir. El Señor está llamando a su iglesia, está comenzando, demasiadas cosas están pasando para el mover del Espíritu Santo. Y mi pregunta es, ¿Cristo viene pronto para su iglesia y Cristo va a hallar fe en su iglesia todavía? ¿O simplemente va a hallar un poco de personas metidas en un auditorio que se sienten bien cada domingo y viven su vida como se les da la gana? Cristo está llamando de verdad a su iglesia una transformación y un cambio. No desaprovechemos la oportunidad que se nos haga tarde ya poder decir, ya para qué, ya para qué, si ya no puedo, ya muy difícil, ya complicado. El Señor nos está dando hoy la oportunidad para que transformemos nuestra vida y nuestro corazón a una iglesia que no simplemente viene los domingos a reunirse y qué bien, levanto mis manos, canto, oro, ofrendo, sí, Cristo, y entre semanas seguimos viviendo de la misma manera. Cristo quiere una transformación de su iglesia como la iglesia primitiva. Una iglesia de poder que persevera en oración, de generosidad y de discípulos. Si usted recibe esta palabra, va a pedir que se ponga de pie esta mañana conmigo y que podamos orar y buscar esa presencia y decirle, Señor, quiero transformarme. Señor, no quiero seguir siendo el cristiano aburrido. Señor, no quiero seguir siendo el cristiano dominical. Quiero transformar mi carácter. Espíritu Santo de Dios, Señor, hoy yo oro junto con esta iglesia, Señor, y te digo, queremos ser transformados y cambiados, Señor. Padre, no hay nadie que no pueda necesitar ese cambio tuyo, Espíritu Santo de Dios. Y te decimos todos, queremos ser transformados por medio de tu presencia, Señor. Transforma el carácter y la manera de ser de nosotros, Padre, porque de verdad necesitamos de ti, Señor. Necesitamos mucho de tu presencia, Señor. Necesitamos que tú te manifiestes en este lugar, Señor. Necesitamos ser una iglesia, Padre, que persevera en el poder de tu Espíritu Santo. Va a pedir que usted levante su voz y clame a la presencia de Dios en este momento con palabras que vengan del Espíritu Santo y dígale, Señor, te necesito. Hoy la presencia de Dios quiere traer un soplo como de repente, como decía en su palabra que hubo en el Pentecostés. Pero que estemos hoy preparados para ese fluir del Espíritu Santo. Señor, que tu presencia se mueva en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Y hoy yo pido que nuestro corazón sea dispuesto, Señor, al mover tuyo que tú quieres hacer hoy. Señor, y yo declaro que aquellas manos que hoy se han levantado, Señor, se selle un compromiso con tu Espíritu Santo, Señor, de no ser cristianos dominicales, religiosos o costumbristas, Padre, sino ser cristianos como aquellos de la iglesia primitiva que transforman y cambian, Señor. Yo declaro hoy por el poder de tu Espíritu Santo que se va la religiosidad de la iglesia vida. Declare fuera la religiosidad, el costumbrismo y la comodidad de esta iglesia, Señor. Yo declaro que esta es una iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Es una iglesia que se manifiesta tu presencia. Señor, yo declaro hoy que tu Espíritu Santo viene y toca nuestra vida y nuestro corazón. Señor, yo declaro que tú te manifiestas en este lugar con el poder tuyo, Señor. Padre, sopla hoy con tu presencia y muévete, Espíritu Santo de Dios, Señor. Sopla en este lugar, Señor, con tu Espíritu y con tu presencia. Anhele ahí el Espíritu Santo y dígale, Señor, yo quiero que tú te muevas. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero que tú te muevas en este lugar. Yo quiero que tu presencia, Señor, llene y toque mi corazón. Yo quiero que tu Espíritu Santo se manifieste aquí, Señor. Anhelamos y deseamos el mover de tu presencia, Señor. Padre, hoy yo declaro que un Pentecostés de tu Espíritu Santo viene sobre este lugar, Padre. La iglesia vida se levanta, Señor, como una iglesia llena de tu presencia, Señor. Padre, se levanta como una iglesia, manifiesta el don de tu presencia, Señor. Padre, hoy te mueves, Señor, con tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Yo declaro que tú te mueves aquí, Espíritu Santo de Dios. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos hoy de tu presencia, Señor. Señor, se siente tu Espíritu Santo aquí en este lugar, Señor. Se siente tu presencia, Dios. Señor, se mueve hoy tu Espíritu, se mueve hoy tu presencia, Dios. Levante sus manos y dígale, Señor,
Señor, necesito y anhelo de ti, Dios. Señor, se siente tu presencia en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Señor, se siente tu gloria manifestándose y moviéndose aquí, Señor, Padre. Algo grande va a pasar hoy, Señor. Algo grande sucederá, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueve de manera sobrenatural, Padre. Yo declaro hoy que tu Espíritu Santo viene a este lugar, Señor, Padre, y podemos adorarte, Señor. Podemos adorar tu presencia. Cántale al Espíritu Santo, dígale, Señor, maravilloso Dios. Levanta eso. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Amén. Presencia. Ya.